Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo, algunas guías, las resumo y se las presento a ustedes. Y el día de hoy me gustaría que platicáramos sobre un problema de salud que, por lo menos en México, está bastante subestimado, ¿no? Porque no contamos con estadísticas de incidencia, de prevalencia detalladas en adultos. Tenemos mucho más estadísticas en los niños porque pues obviamente es mucho más frecuente este virus en los lactantes, son la causa principal de bronquiolitis y neumonía. Sin embargo, pues la evidencia internacional, que ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de los números que nos presentan en otros países, sobre todo en Estados Unidos, pues la verdad es que confirman que este virus es una causa significativa de neumonía, hospitalizaciones, de mortalidad en adultos mayores, especialmente en aquellos adultos mayores que tengan comorbilidades como enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares. A estos pacientes son los que tienen una mayor hospitalización y una carga de mortalidad importante. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más acerca de los números de otros países que son bastante considerables, no son nada despreciables, pero pues en esta plática me gustaría hablarles sobre la conexión que se presenta con estos virus, con el virus sincitial respiratorio, con los eventos cardíacos agudos. En adultos mayores hospitalizados normalmente asociamos a este virus con problemas pulmonares, ¿no? Neumonías, bronquiolitis en niños, pero el corazón no sabemos a ciencia cierta qué repercusión tiene en los pacientes hospitalizados que ingresan por alguna neumonía o ingresan por esta infección de virus sincitial respiratorio, pero qué repercusiones tiene cardiovasculares. Entonces, para esto vamos a revisar un artículo que se publicó en JAMA, en Internal Medicine, en abril del 2024 y analiza datos de miles de pacientes en Estados Unidos, sobre todo en las temporadas en donde se presentan con mucho mayor regularidad en el transcurso de varios años. Entonces me pareció que es un artículo bastante interesante. Entonces, el virus respiratorio sincitial es una infección estacionaria que suele causar síntomas leves en vías respiratorias superiores, pero puede llegar a provocar cuestiones bastante graves y bastante delicadas, sobre todo en adultos mayores que sean susceptibles o vulnerables. Y esto nos referimos en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria. Y aquí vienen los números en Estados Unidos. Porque en México nos lo presentan, o las estadísticas que nos presentan son, obviamente, influenza, COVID, pero el virus sincitial respiratoria entra dentro de las estadísticas de otros virus respiratorios. Entonces, no está muy bien detallado los números, la incidencia en México, pero por ejemplo en Estados Unidos, este virus se asocia cada año con hasta 160,000 hospitalizaciones, son bastante considerable, y hasta 10,000 muertes. Y pues obviamente los costos de hospitalización y costos indirectos atendiendo a estos adultos mayores de 65 años con este proceso infeccioso ascienden a 4,000 millones de dólares. Entonces es una carga también económica bastante importante. Pero a pesar de esos números, se subestima un poco. Quizá, pues obviamente opacado por la influenza o el COVID-19 en cuanto a las complicaciones fuera del pulmón, como las cardíacas. Además, hay que decir, ¿no? Las pruebas de virus sincitial respiratorio en adultos hospitalizados no son de rutina, no las realizamos en todos los pacientes adultos mayores que ingresan a hospitalización, unidad de cuidados intensivos y sospechamos de una neumonía viral. No son de rutina, no son parte del kit que nosotros pudiéramos llegar a realizar en este tipo de pacientes. Entonces, a veces y muchas veces el diagnóstico pues no va a cambiar radicalmente el manejo inmediato, ¿no? O sea, un paciente con influenza, o sea, con una neumonía respiratoria por virus de influenza versus virus sincitial respiratorio, pareciera que no hubiera un cambio significativo en el tratamiento del paciente. Pero, pues bueno, a pesar de esta carga, pues la gravedad es bastante importante, ¿no? Puede llegar a desencadenar problemas cardiovasculares, así como se ha estudiado con el virus de influenza y con el virus de COVID-19, y justamente este artículo nos viene a dar un poco de luz acerca de pues, la relación que se tiene con este virus y los desencadenantes cardiovasculares en pacientes hospitalizados adultos mayores. Este es el artículo que quiero revisar con ustedes el día de hoy. Como les comento, se publicó en el JAMA Internal Medicine en abril del 2024. Tiene poco más de un año que se publicó este estudio y se denominó eventos cardíacos agudos en adultos mayores hospitalizados con infección por el virus sincitial respiratorio.
Para poder describirnos la prevalencia y la gravedad de los eventos cardíacos agudos durante las hospitalizaciones en adultos mayores de 50 años con infección por este virus, los investigadores realizaron este estudio. Es un estudio transversal, que también nosotros conocemos como estudio de corte transversal, es como un tipo de investigación que es observacional, o sea, que analiza datos de una población de un momento específico en el tiempo, como si nosotros tomáramos una fotografía de lo que está ocurriendo, que no se les da seguimiento, que no es como esos estudios prospectivos, casi lo van a encontrar como estudios prospectivos en donde se les da un seguimiento por el paso del tiempo, ¿no? En este tipo de estudios, en los estudios observacionales o transversales, lo que se hace es recopilar datos una sola vez, sin observar cambios futuros. O sea, se estudia simultáneamente en cuanto el paciente tuvo la exposición, como en este caso el paciente se encuentra o se confirma que tiene virus sincital respiratorio y cuál es el desencadenante. O sea, que en este caso, si se presentó o no se presentó problemas cardiovasculares. Y ambos se registran en el mismo momento. Sirve para estimar prevalencias, o sea, como la proporción de pacientes hospitalizados con este virus que presentaron eventos cardíacos. La limitante de estos estudios, y que también voy a comentarlo en la conclusión o en la opinión final, es que no establece una causalidad. Puede identificar asociaciones o factores de riesgo en estas poblaciones que se analizan, pero la verdad es que no establece causalidad. Y eso puede llegar a ser una limitante en este tipo de estudios. Pero bueno, entonces este estudio analizó adultos hospitalizados con este virus durante varias temporadas, pero no lo siguió en el tiempo. Se evaluó si presentaba eventos cardíacos agudos durante la hospitalización y esto nos ayuda a estimar la frecuencia de estos eventos y explorar los factores asociados, ¿no? Entonces, esa es la finalidad y esas son las bondades de este tipo de estudios observacionales y transversales. Y pues bueno, entonces este estudio utilizó una base de datos, o sea, la base de datos que se utilizó específicamente de Estados Unidos es esta que le estoy poniendo en la diapositiva, la RSV, que es una plataforma que utiliza la CDC para realizar una vigilancia poblacional de pacientes hospitalizados con este virus en particular, de COVID-19 e influenza. Los autores incluyeron adultos de 50 años o más que estuvieran hospitalizados con este virus, confirmados mediante pruebas moleculares, y lo que hicieron solamente fue analizar los datos durante las temporadas en donde más se presentan estos virus, que generalmente son de octubre en abril, y lo hicieron de manera anual, ¿no? De 2014 a 2015, de 2015 a 2016, etcétera, etcétera. Y estos análisis o esta red de datos se encuentran en 58 condados en 12 estados de Estados Unidos. Entonces es una muestra bastante importante y que representa aproximadamente el 8% de la población nacional. Se recolectó la información clínica de 6.248 pacientes, pero solamente el 98.4% fueron elegibles. Se excluyeron aquellos expedientes incompletos y la recolección de todos los datos que se iban a analizar se hicieron pues, características demográficas, comorbilidades, síntomas respiratorios y no respiratorios, intervenciones hospitalarias, diagnósticos al egreso y códigos ICD-9 e ICD-10, ¿no? Así es la metodología más o menos del estudio. Los eventos cardíacos, o sea, el objetivo principal de los autores fue ver qué pacientes que tenían este proceso infeccioso por este virus presentaban eventos cardíacos agudos y se definieron por diagnósticos nuevos o exacerbaciones de insuficiencia cardíaca, infarto agudo al miocardio, miocarditis u otras condiciones agudas como choque cardiogénico, crisis hipertensiva o arritmias graves. Los autores excluyeron condiciones crónicas estables como fibrilación auricular. Entonces, lo que hicieron los investigadores fueron revisar todos los expedientes clínicos y buscaron condiciones que pudieran llegar a aumentar el riesgo de eventos cardíacos agudos en estos pacientes que están hospitalizados. Entonces, lo que hicieron los autores fue revisar, echarse un clavado a estos expedientes y los factores de riesgo que encontraron fueron enfermedad cardiovascular previa, como insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, aneurisma, etcétera, diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, EPOC, obesidad severa, como para aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal por arriba de 40, enfermedad renal crónica, tabaquismo, ya sea que estuvieran fumando o lo hubieran dejado, accidente cerebrovascular y todos estos factores, pues, la verdad es que no se analizaron por separado, sino que se incluyeron en los modelos estadísticos para ver cuál tenía más peso en el riesgo de presentar un evento cardíaco, ¿no? Entonces,
es una parte importante de la metodología del estudio porque también se analizaron qué pacientes son los que tienen mayores factores de riesgo o qué pacientes, qué enfermedades previas pueden llegar a tener un peor pronóstico si se infectan con este virus. ¿Cómo se hizo el análisis estadístico? Aquí entra la parte técnica. El tipo de modelo que utilizaron es algo que se conoce como regresión de Poisson. Es una herramienta estadística que es útil para analizar eventos que ocurren en una población, o sea, como hospitalización, o sea, qué hospitalizaciones tuvieron o las complicaciones que esa población presentó y se ajustaron. Es una regresión de Poisson ajustado. Esto significa, lo de ajustado es que el modelo toma en cuenta otras variables que podrían influir en el resultado, como por ejemplo edad, sexo, raza, comorbilidades e incluso la temporada del año. Y pues, así se evita que un factor parezca importante solo por estar asociado a otro. Y esto se hace sobre todo para poder disminuir los sesgos y que los resultados sean lo más fiable posible. ¿Cómo se calculó? Y esto es lo que vamos a ver más adelante en los resultados, por medio del riesgo ajustado, el ARR por sus siglas en inglés. Esto nos dice cuánto más probable es que ocurra un evento cardíaco en presencia de un factor de riesgo, por ejemplo. Y lo comparan con quienes no tienen ese factor de riesgo. También se hizo análisis de sensibilidad, que es una forma de comprobar si los resultados cambian mucho al modificar alguna condición en el análisis. Por ejemplo, en este caso específico, en este estudio, lo que hicieron fueron excluir la temporada 2022-2023 para ver si los datos de pandemia afectaban los resultados. Y lo que encontraron fue que no, los hallazgos se mantuvieron estables, ¿no? Entonces, esta es la metodología, esto es lo que hicieron los autores para analizar los resultados. Y ahora sí, vamos con los resultados propiamente dichos. Se incluyeron entonces 6,248 adultos hospitalizados con infección por este virus. La verdad es que un número bastante considerable, representativo. La edad mediana fue de 72.7 años, 59.6 eran mujeres. El grupo étnico más frecuente fue blanco, los caucásicos, 65.9%, la raza negra, 16%, asiáticos y pacíficos, 7.3% y latinos, 6.6%. Este es un dato importante porque la verdad es que la representación de los latinos en este estudio fue muy baja. Quizá no podemos traspolar los resultados que veamos en este estudio a nuestra población. Por ejemplo, que yo soy de México y sé que algunos de mis suscriptores me ven en algunos otros países de Latinoamérica. Este estudio quizá no sea tan representativo de nuestra población, ¿no? A tomar en cuenta. Más de la mitad, 56.4%, este también es un dato importante, ya tenían una enfermedad cardiovascular previa. Más de la mitad de los pacientes tenían una enfermedad cardiovascular conocida. La más común fue insuficiencia cardíaca, el 31.9%, enfermedad coronaria, 30.2% y fibrilación auricular, el 25.2%. Y ahora sí, aquí viene el primer resultado. Y que la verdad sí llama la atención. O sea, la prevalencia estimada ponderada de un paciente para que un paciente sufriera un evento cardíaco agudo durante la hospitalización por infección por virus sincital respiratoria fue del 22.4%. O sea, para ponerlo un poco en perspectiva, casi uno de cada cuatro pacientes, uno de cada cuatro adultos mayores hospitalizados con esta infección tuvo una condición cardíaca, una complicación cardíaca aguda. La verdad es que no es cualquier cosa, es bastante considerable, es un número a tomar en cuenta, pero ¿y de qué tipo de problemas cardíacos estamos hablando principalmente? Porque este es en general, ¿no? El 22.4% presentó algún problema cardíaco. Ahora, hablando específicamente, el más común fue la insuficiencia cardíaca aguda. Esta se presentó en el 15.8% de los pacientes hospitalizados. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con otras infecciones respiratorias, esta parece ser una tasa más alta de la que se ha reportado, por ejemplo, en estudios, pero con influenza. La influenza va más o menos entre el 5.5 y el 9%, o incluso para COVID-19. Si le echamos un clavado a los números de COVID-19 y complicaciones por insuficiencia cardíaca, por COVID-19 ronda entre el 4 y el 8.5% más o menos. Entonces, esta complicación en los pacientes hospitalizados por esta infección en adultos mayores parece ser muy considerable. 15.8% de los pacientes que se hospitalizaron llegaron a tener complicaciones de insuficiencia cardíaca, aparición o descompensación de la misma. También observaron cardiopatía isquémica aguda, esto en un 7.5% de los pacientes, y dentro de este grupo isquémico, un 3% de los casos fueron infartos de miocardio con elevación del ST, o sea, los STEMI, pues, ¿no? Luego, aunque menos comunes, también se registraron crisis hipertensivas en un 1.3%, taquicardia ventricular en 1.1%,
Ya no lo puse aquí, pero si lo ven un poquito más abajo, el choque cardiogénico en un 0.6% no fue tan frecuente, pero e incluso hubo algunos casos, pocos, pero ahí están, también lo pueden, bueno, ahí no aparece, pero hubo poquitos casos, pero estuvieron presentes de miocarditis, ¿no? 7 casos se reportaron. Entonces, claramente la insuficiencia cardíaca dominó el panorama de complicaciones cardíacas en pacientes hospitalizados con esta infección en ese grupo de edad en específico. Es el quizá la que más nos tenemos que llegar a preocupar. Ahora, sabemos, como lo vimos al principio de los resultados, más de la mitad de los pacientes que se analizaron tenían alguna enfermedad cardiovascular ya conocida, ¿no? O sea, ya se conocían con alguna enfermedad. ¿Y cómo influyó esto en el riesgo? Y definieron tener riesgo cardiovascular aquellos pacientes que tenían historias de aneurisma aórtico, estenosis aórtica, fibrilación auricular, enfermedad coronaria, cardiopatía congénita, insuficiencia cardíaca o alguna otra cardiopatía. Ellos definieron eso como factores de riesgo cardiovascular, que se conocieran como factores de riesgo cardiovascular. Pues bueno, en ellos la prevalencia de un evento cardíaco agudo se disparó al 33%. O sea, uno de cada tres pacientes que tenían un problema cardiovascular, llámese cualquiera de los que les comenté previamente, el 33% tenían una descompensación importante. ¿Y qué pasó con los que, digamos, entraron limpios, que no tenían factores de riesgo cardiovascular? La prevalencia fue solamente del 8.5%. Entonces, cuando calcularon el riesgo relativo ajustado, que es el ARR, que es el que les comentaba que es la herramienta estadística que se utiliza para calcular el riesgo relativo, que nos da una idea mucho más clara del factor de riesgo, encontraron que los pacientes con antecedentes de riesgo cardiovascular tuvieron un riesgo de 3.5 veces mayor de presentar un evento cardíaco agudo comparados con los que no tenían factores de riesgo conocidos o por lo menos registrados en los expedientes que revisaron. Y este riesgo fue particularmente alto para la insuficiencia cardíaca aguda. Si ven los números, casi 6 veces más riesgo, un ARR de 5.89. Y también fue significativo para la cardiopatía isquémica aguda, con más del doble de riesgo, un ARR que pueden ver ahí del 2.38. Entonces, pues la verdad es que estos resultados están claros y pues no sorprenden tanto, ¿no? Porque sabemos que los pacientes que tienen alguna condición cardiovascular, que son hospitalizados por un proceso inflamatorio agudo e importante, pues pueden llegar a presentar descompensaciones, ¿no? Eso está bien claro, no estamos descubriendo el hilo negro, pero lo que me llamó la atención, y también a los autores, obviamente, es que detengámonos un poquito en ese 8.5% de los pacientes que no se conocían como factores de riesgo, que no sabían que tenían insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, aneurismas, fibrilación, nada, que no se conocían con absolutamente nada, o por lo menos no estaba establecido en los expedientes que revisaron. Uno de cada 12 pacientes sin un historial cardíaco conocido se encontró que desarrollaban un problema cardíaco agudo durante la hospitalización por esta infección. Esto es muy llamativo y quizá podemos decir que cambie un poco la perspectiva. ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Es que este virus pudiera llegar a estar destapando algo que ya estaba ahí, algo que estaba subyacente, alguna enfermedad que el paciente no se conocía, pero que ya estaba y que simple y sencillamente no estaba diagnosticada? Esta es la pregunta del millón y los autores también se hicieron la misma pregunta y dentro de la discusión del artículo nos comentan algunos mecanismos que pudieran estar explicando esta situación, que no están completamente entendidos, pero que podrían explicar qué es lo que está sucediendo. Obviamente no son meras teorías, ¿no? No está comprobado, pero son dentro de las posibilidades que nos comentan los autores. O sea, podría ser, por ejemplo, que la infección severa por este virus, con toda esa respuesta inflamatoria sistémica intensa y la famosa tormenta de citocinas que conocimos y estudiamos mucho a más detalle en el COVID-19, pudiera llegar a desestabilizar placas coronarias que de por sí ya estaban vulnerables, pero que pues, no se conocían o que no estaban diagnosticadas. Y que este proceso infeccioso por el virus, pues haga algo así como un estrés fisiológico. O sea, un estrés fisiológico tan grande, por ejemplo, la fiebre, la hipoxia, la taquicardia, causan una isquemia por demanda, o sea, un desbalance entre que el corazón necesita de oxígeno y lo que realmente está recibiendo, incluso sin que haya una obstrucción coronaria importante.
También los autores nos comentan la posibilidad de una lesión directa del virus al miocardio. No está tampoco muy claro, pero también está dentro de las posibilidades de que por qué los pacientes se desestabilizan tan importante cuando no se conocían con un problema cardíaco previo. Y pues alteraciones que también que pudieran llegar a favorecer la coagulación y pues en algunos casos que la infección funcione como unas pruebas, un tipo de, una especie de prueba de estrés fisiológica involuntaria que termina por desenmascarar alguna enfermedad cardiovascular que estaba ahí latente, pero que no estaba diagnosticada, y que todo este proceso inflamatorio, infeccioso y demás, pues la saca a la luz, ¿no? Entonces el virus, este virus no solo es un problema pulmonar, sino que puede sacar a la luz o precipitar problemas cardíacos que estaban ocultos, y este tipo de estudios y este tipo de análisis lo sacan a relucir, que más adelante se tendrá que estudiar qué es lo que está pasando o qué es lo que está generando en los adultos mayores para que presenten un evento cardíaco agudo, cuando, cuando previamente, en teoría, estaban sin ningún antecedente cardiovascular, ¿no? Entonces, volviendo a los factores de riesgo generales para cualquier evento cardíaco, la edad fue un factor muy importante. Si se compara con los grupos de 50 a 64 años, los pacientes de 85 años o más tuvieron un riesgo casi 1.5 veces mayor, con una ARR de 1.44. Tener antecedentes de insuficiencia cardíaca fue un predictor muy fuerte, multiplicó el riesgo por más de 3. El ARR, como pueden ver, era de 3.23. También aumentaron el riesgo, aunque en menor medida, tener historial de fibrilación auricular con una ARR de 1.18 y tener diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, también una ARR de 1.18, exactamente las dos igual. Y todas estas con una P significativa o estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, la verdad es que, como les comentaba previamente, pues tiene lógica que los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca previa sea un riesgo así de alto, ¿no? Porque sabemos que se pueden llegar a descompensar, pero analizaron también los riesgos para tipos específicos de eventos, o sea, no solo para cualquier evento. Y los resultados son bastante consistentes con el panorama general, o sea, con todos los eventos que se presentaron. Por ejemplo, si se analizaron nada más aquellos pacientes que tenían antecedentes de insuficiencia cardíaca aguda, o sea, específicamente nada más ese tipo de pacientes, y aquellos pacientes que tenían ya el conocimiento de esta condición, los factores de riesgo clave fueron, por ejemplo, la edad avanzada, sobre todo ser mayor de 75, 85 años, ser hombre, tener historia previa de insuficiencia cardíaca con la RR fue altísima, fue de 5.36, o sea, más de 5 veces el riesgo. Tener fibrilación auricular, también la diabetes, ¿no? Entonces, bastante considerable. Y aquellos pacientes que tenían, o sea, que desarrollaban cardiopatía isquémica aguda, los principales factores de riesgo que identificaron fueron la historia de insuficiencia cardíaca con ARR de 1.85 y de enfermedad coronaria con una ARR de 1.52. Y ahora, la pregunta crítica para la práctica diaria: ¿cuál es el impacto real, el impacto clínico de estos eventos cardíacos, sobre todo en el pronóstico del paciente que está hospitalizando con esta condición? Fue un impacto considerable y la verdad preocupante. Casi el 19% de los pacientes que fueron hospitalizados terminaron ingresando a la unidad de cuidados intensivos. Para ser específicos, el 18.6%. Casi el 7% necesitaron ventilación mecánica invasiva y casi el 5%, el 4.9%, fallecieron durante la hospitalización, ¿no? Entonces también es algo que considerar y bastante importante. Y pues bueno, ya todo esto son números a considerar, pero si a eso le sumamos que el paciente presente un evento cardíaco agudo, los modelos ajustados que toman en cuenta otros factores mostraron que el hecho de experimentar un evento cardíaco agudo se asoció con un pronóstico significativamente peor. Si presentaban un evento cardíaco agudo, el riesgo de necesitar ingreso a la UCI aumentó 1.5 veces, o sea, una R de 1.54. El riesgo de requerir ventilación mecánica prácticamente se duplicó con una RR de 2.0 y el riesgo de muerte intrahospitalaria fue de 1.8 veces mayor, una RR de 1.77. Entonces, la verdad es que los números son bastante preocupantes, sobre todo y tomando en cuenta, como les comentaba al principio de la plática, que por ejemplo en México no hacemos una búsqueda intencionada de este virus en nuestros pacientes hospitalizados con neumonía, con neumonía viral, ¿no? Entonces, y estos números están demostrando que hay que tener en cuenta que los adultos mayores, sobre todo, pueden tener repercusiones cardiovasculares bastante severas. ¿Cuáles son las conclusiones de los autores? ¿Qué nos comentan? Y se las leo de manera textual.
En este estudio transversal a lo largo de 5 temporadas de virus sincitial respiratorio, casi una cuarta parte de los adultos hospitalizados de 50 años o más con infección por este virus experimentaron un evento cardíaco agudo con mayor frecuencia e insuficiencia cardíaca aguda, incluyendo uno de cada 12 adultos, 8.5%, sin enfermedad cardiovascular subyacente documentada. El riesgo de desenlaces graves fue casi el doble en pacientes con eventos cardíacos agudos en comparación con los pacientes que no experimentaron un evento cardíaco agudo, y estos hallazgos aclaran la epidemiología de base de las posibles complicaciones cardíacas que la infección por este virus antes de la disponibilidad de la vacuna contra el virus incital respiratorio, ¿no? Entonces, a manera de conclusión y a manera de opinión personal, pues la verdad es que, como les comentaba, nos da evidencia y un impacto cardiovascular brutal en los pacientes adultos mayores que son hospitalizados por esta condición. Tenemos que tomar en cuenta como un factor de riesgo importante para que el paciente pueda llegar a tener, número uno, descompensaciones o número dos, que empiece con problemas cardiovasculares que no se conocían. Tiene sus fortalezas. Siempre me gusta platicar en los análisis de los artículos cuáles son las fortalezas y las limitaciones del estudio para que también aterrizamos los resultados y que no nos vayamos solamente con la conclusión del estudio. La cantidad de pacientes que se analizó es bastante buena. La red que tienen en Estados Unidos es bastante buena. El análisis estadístico es interesante, permite identificar factores de riesgo y los desenlaces, obviamente, los desenlaces graves, pero también tenemos limitaciones. Como todo estudio, hay que ser consciente de las limitaciones que los estudios transversales tienen, sobre todo porque implica limitaciones importantes. La principal es que no podemos establecer una relación causal, como les comentaba al principio del estudio, ¿no? Una relación causal directa de que este virus provoca un evento cardíaco. Tampoco podemos saber el orden exacto en que ocurrieron las cosas. Una cosa que también es importante y que es interesante y que por eso los estudios prospectivos tienen un mayor peso es que, por ejemplo, no se puede hacer una comparación directa, ¿no? Con aquellos pacientes hospitalizados sin el virus, por ejemplo. Entonces, además también podría haber un sesgo hacia casos más graves porque pues, no a todos los pacientes hospitalizados con síntomas respiratorios les hacen la prueba para VSR, ¿no? Y pues obviamente la forma de detectar los eventos cardíacos también depende de cómo se codifican, o sea, de acuerdo a los códigos que se tienen, el CID-9, el CID-10 que se utilizan en Estados Unidos y pues obviamente las limitaciones que puedan llegar a tener las notas médicas, si es que fueron notas médicas completas o son notas médicas escuetas o incompletas. Entonces esto podría llegar a que se subestimen algunos eventos. Entonces, porque no se hayan registrado de manera adecuada. Y pues obviamente, y lo que también les comenté durante la metodología, es que estos hallazgos de Estados Unidos habría que ver si son directamente extrapolables en México o en la población latinoamericana, porque el número de pacientes latinos fue muy bajo, 6.6%. Entonces, esto es cuestiones a tomar en cuenta, ¿no? Hay que darles el peso específico a estas limitaciones a la hora de leer los resultados, pero pues bueno, no dejan de ser resultados interesantes. Y bueno, como decía yo al principio, estos hallazgos llegan en un momento muy relevante porque justo ahora tenemos las vacunas contra este virus, sobre todo para adultos mayores de 60 años. Es una vacuna que se aprobó desde el 2023 en Estados Unidos. Y los ensayos clínicos que se utilizaron para probar a este tipo de vacuna, si bien demostraron que eran bastante eficaces para prevenir la enfermedad por este virus, la enfermedad sintomática, no nos comentan en estos estudios que no tenían la potencia estadística suficiente para evaluar algunas otras cuestiones como por ejemplo las hospitalizaciones o otras complicaciones específicas como las cardíacas. Entonces este estudio viene a darnos información como una fotografía prevacuna, ¿no? Por así decirlo, o sea, la carga de enfermedad cardíaca que estaba asociada a este virus antes de que se empezara a vacunar masivamente a los adultos mayores. Es como el pre-vacuna. Habrá que hacer estudios ahora después de que se inició esta vacuna, ¿no? Y pues bueno, son resultados muy interesantes, se tiene limitaciones, hay que darles el peso suficiente, hay que ver, habría que ver realmente, para empezar en México, ver realmente cuál es la incidencia real de este virus. No se conoce, seguramente está subestimada, está poco detallada en los datos que nos presentan los gobiernos y las instituciones epidemiológicas. Está muy subestimado, no sabemos a ciencia cierta
en México cuál es la incidencia, cuál es la prevalencia de este virus. Quizá en México lo primero que tendríamos que empezar a hacer es eso, ¿no? Ver qué tantos pacientes tenemos hospitalizados secundarios a estos virus y después ver cuáles son las complicaciones que presentan. Digo, estamos todavía muy atrás en cuanto a resultados epidemiológicos en México, pero vale la pena tener o ser conscientes de los resultados de estos estudios en otros países en donde es mucho más detallado la epidemiología y que nos dan resultados pues un poquito más reveladores, ¿no? Entonces, pues nada, espero que sea de su agrado, espero que les haya gustado, sobre todo que les ayude en su práctica clínica y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente semana.